yo sé que Ramiro desde allá y ustedes habían hablado como del deseo maquínico, digamos que eso es como uno de los ejes centrales. Entonces yo no sé si quieren hablar un poco como del deseo maquínico y lo hipersticional, digamos cómo aparece digamos en la ficción latinoamericana, digamos qué relación tienen ustedes dos como con estos dos términos, o bueno, no sé, si le parece como un buen punto de entrada, ¿les parece? Listo. Hola, ¿cómo están? Esta va a ser una conversación rara porque tenemos una cabeza sin cuerpo que no nos ve, no, pero habla. Entonces va a ser bien interesante. No me ve, no me acostumbro. Pero bueno, bueno, yo pues de hecho lo que hemos hablado, yo creo que sería mejor antes de lanzarnos al deseo maquínico, que es como la cereza, hablar un poco de qué es el aceleracionismo, ¿no? Intentar arriesgar una definición, arriesgar una definición, porque digamos, hay muchas, digamos, es un término que no está muy latinoamericanizado, ¿no? Entonces, de pronto, como ponernos a todos en la misma página de qué va el asunto. Entonces, pues quería arriesgar primero como una primera versión de definición de aceleracionismo, aunque es muy pobre realmente, como que le falta mucho y que lo vayamos construyendo desde ahí. Entonces, en términos generales, el concepto de aceleracionismo, aunque se expandió a muchos lados más, es la idea de acelerar la idea de capitalismo, ¿no? Tomar el capitalismo como un ente, y pasa mucho, por lo menos con Land, que era considerar a todos estos conceptos como entes, y ahí se empieza a cruzar un poco la idea de realidad y ficción, ¿no? A darles como forma. Y básicamente lo que he planteado y pues lo que plantea el aceleracionismo es básicamente una novela épica, pues ese es como el punto donde lo veía, como a partir de estas entidades. Entonces acelerar el capitalismo de tal modo que llegue, dependiendo del punto, según otros autores, a esta singularidad, donde básicamente lo humano deje de ser humano y nos convirtamos en otras entidades. Ahora, esa es una aceleracionismo un poco una idea más de derecha, porque claramente está pensada desde un punto de vista más pues seriamente político y económico. Hay otra versión un poco más de izquierda que dice no, vamos a utilizar las herramientas del enemigo un poco en cierta manera. Esa aceleración, vamos a tomar esas herramientas para mejorar como la realidad, como la sociedad, mediante esas herramientas de aceleración del capitalismo. Entonces hay muchas versiones de hacia dónde queremos acelerar esto. A mí personalmente, pues no, pues la parte derecha es bien complicada, pero creo que me funciona mucho el asunto de llegar como a esta singularidad donde se crea otro tipo de concepto de ser, ¿no? Y creo que es el lado que es más intrigante, pensar el ser como otra cosa, que deja de desear de la misma manera que deseamos, ¿no? Que se rompen esas barreras, que empieza a pensar en articulación con cierto concepto de máquina, ¿no? Entonces, y luego básicamente se vuelve como un poema de Korov y todo se pone muy raro. Entonces vamos a hablar un poco de la parte más que se puede entender, porque ya, digamos, ya llega una parte donde creo que los conceptos se vuelven no humanos, que es bien interesante, pero digamos por ahora nos vamos a mantener un poquito más en lo que se puede entender como en esta dimensión. Cabeza sin cuerpo que habla, ¿qué hay para decir? Comentemos. Me toca. Quiero primero decir que es un placer estar flotando como una cabeza sin cuerpo ante ustedes, escuchando al querido Hank, con la difícil tarea de definir el aceleracionismo. No es fácil. Se podría añadir alguna cosa a lo que dijo Hank, quizá hilando un poco en separar algunas formas de aceleracionismo, como él sugirió. Podemos pensar en un aceleracionismo de izquierda, que es el del más reciente manifiesto por una política aceleracionista de 2013, ¿verdad? Ahí la inquietud es ante todo alcanzar un postcapitalismo. La actitud básica del aceleracionismo es que no podemos ir hacia atrás, digamos, ¿no? O sea, no vamos a encontrar una salida que incluya el retorno al
a la socialdemocracia o al estado de bienestar, a ciertas formaciones socialistoides, digamos. Esa es la postura, digamos. Tenemos que pensar en el futuro. El aceleracionismo deberíamos pensarlo en última instancia como la manera en que el concepto de futuro encuentra su manera de circular en nuestra cultura contemporánea. Si leemos a Fisher, a Mark Fisher, veremos cómo esta idea del realismo capitalista, como lo llama él, a esta situación donde aparentemente no tenemos alternativa, ¿verdad?, a ese fin de la historia capitalista, neoliberal, etc. Justamente lo que está pasando en este contexto cultural es que el peso, el contenido, el valor en términos simbólicos del futuro ya no existe, como sí podía existir, digamos, a fines de los 70. Es muy fácil ver esto en un contexto de la cultura pop. Si a fines de los 70 o principios de los 80 una banda publicaba un álbum experimental o vanguardista o lo que fuese, la idea era que ahí estaba el futuro de la música, y eso era un valor añadido al disco. Por ejemplo, en el 1980 David Bowie lanza Scary Monsters, y es un disco que va a influir el sonido de la década que sigue, básicamente. Entonces, de algún modo uno podía pensar que, en cierto modo, el valor de Scary Monsters en ese momento era que contenía un componente del futuro. A partir digamos, del 2001, como detalla Simon Reynolds en su libro Retromanía, ese valor futuro desaparece o se desvanece, digamos, se pierde. Y una de las maneras, de algún modo, de recuperarlo o de empezar a volver a hacer circular ese valor es tomando ciertas formulaciones teóricas que en los 90, de algún modo, llevaron al paroxismo a la noción del futuro. Volviendo a David Bowie, hay un verso suyo de uno de sus últimos discos que dice: en el espacio siempre es 1982. En esa vena, yo diría que los 90 siguen siendo el futuro, porque a partir del fin de esa década la noción de futuro se pierde en la cultura. Entonces, de algún modo, ciertas filosofías del futuro, como la filosofía de Nick Land, parecen todavía encapsular ese potencial de futuro. Entonces el aceleracionismo de izquierda, volviendo con lo que había abierto esta intromisión en lo que dijo Hank, el aceleracionismo de izquierda quiere recuperar ese concepto de futuro y aplicarlo al concepto de izquierda de intervenir políticamente en el devenir maquínico, digamos, de los mercados o de la economía y gestionar esa justicia social, digamos, ¿no? Eso sería una política de izquierda, aquella que interviene para asegurar un reparto igualitario, bienestar, etc. Contra este aceleracionismo, pero no en el sentido de equipararlo a un aceleracionismo de derecha, podemos pensar en un aceleracionismo absoluto que intenta ubicarse no necesariamente en este eje de izquierda y derecha en términos de intervención sobre un circuito económico, sino que podemos pensar en un aceleracionismo que simplemente se enfoca en pensar como inevitables ciertos procesos sociales, económicos que están en la infraestructura. De ahí que Nick Land afirme: los mercados son la infraestructura, la ciencia ficción incluso dice está en la infraestructura, el futuro es parte de la infraestructura, en el sentido de que es inevitable. Para Land, ciertos procesos que quedan completamente visibilizados con la modernidad capitalista son procesos inherentes o inevitables a la interacción cibernética. No olvidemos que Land piensa, a partir de sus lecturas del Antiedipo de 1000 mesetas, él siempre va a pensar en términos cibernéticos. Ahí tenemos textos como Circuitos o como Deseo Maquínico que desembocan en su clásico Colapso, ¿no?, que es el texto que define de algún modo el aceleracionismo absoluto, como lo estoy tratando de presentar. Bueno, esos procesos son... Y esos procesos van a ocasionar lo que podríamos llamar lo posthumano, que es un poco lo que estaba diciendo Hank. O sea, en Colapso, que es el texto clave de Land, lo que vemos es que no se trata estrictamente de una salida hacia el postcapitalismo, hacia una economía justa o hacia una serie de elementos que conformarían las esperanzas de un sujeto como nos podemos pensar
todavía nosotros, un sujeto marcado por determinadas cualidades, limitaciones, etc., sino pensar que llegado el momento en que estas fuerzas, estos circuitos lleguen a su devenir lógico, ya no va a quedar humanidad en el sentido en que la pensamos actualmente. Ese es el punto de Land, digamos. Nada de lo humano, dice, sobrevivirá al futuro. Estos procesos van a postular, van a producir un sujeto humano que es necesariamente distinto al actual. El sujeto humano, como nos definimos en tanto humano, nos caracterizamos, nos producimos en tanto humano, lo humano no está dado, no es algo natural per se, lo humano es producido en el seno de una cultura, en sus circuitos. Los circuitos que producen lo humano en la modernidad, o sea, donde estamos todavía parados, van a convertirse en esta otra cosa que va a producir otro sujeto al que podemos llamar post-humano. Entonces, para Land, el futuro es el fin de la humanidad. Entonces, la relación izquierda-derecha, de algún modo pensada, como lo habíamos expresado anteriormente, no computa. Por eso me gusta pensar en lo que dice Land en términos post-políticos. Land no está planteando una intervención verticalista, territorializadora, política, administradora, gestionadora, sino que está entregando, y ese es el corazón del modo del aceleracionismo, los procesos a su devenir cibernético. En ese sentido es post-político. No hay un sujeto que ejerce una autoridad para ordenar, para territorializar, sino que son los propios procesos pensados como un sistema complejo que tiene un comportamiento emergente. Me viene a la mente la música generativa de Brian Eno, por ejemplo. Ahí no hay un sujeto que ordene la música para generar un arte expresivo, un producto artístico, etc., sino que son los meros mismos procesos los que generan como una suerte de epifenómeno estos sonidos que decodificamos nosotros como música. Esa es la apuesta de Land, no lo político, sino esta suerte de post-política que viene post-humana, en tanto manejan estas fuerzas y potencialidades que trascienden la generación de la producción, mejor dicho, del sujeto como se nos da actualmente. Y eso es lo que me parece más fascinante, para redondear, del aceleracionismo, su costado post-humano, su problematización de la producción del sujeto humano, necesariamente anclada a las circunstancias materiales de la producción y a la economía, por supuesto. Eso es lo que ha dicho la cabeza flotante ante ustedes. Yo quería, con algo que trae Ramiro, sobre el tema de lo humano, ¿no? Digamos que se podría pensar, ¿no? Pues que quiero postular una pregunta tanto a Hank como a Ramiro sobre, digamos, cómo en el aceleracionismo, digamos que el elemento principal contra el cual Land, digamos, está minando, ¿no? Digamos, su proyecto va en contra justamente de cualquier rezago de lo humano, ¿no? Y, digamos, pensar, digamos, también cómo, primero, cómo es necesario para Land cómo minar esto, ¿no? Es necesario eliminar lo humano. Y segundo, cómo, digamos, yo sé que Ramiro, digamos, ahorita mencionó como que Nick Land y todo este tema del cyberpunk de los 90s era como la proyección de la futuridad o el futuro, pero yo no sé si también podamos pensar que, digamos, esa visión del futuro de los 90s también puede ser una especie de futuro perdido, ¿no? En este momento fue como todo un imaginario que llegó como hasta una conclusión con el Cybernetic Research Unit en los finales de los 2000s, y que no sé si podamos pensar, ¿no? Hay mucha versión a lo que está haciendo Reza Negaresteni ahorita, que es como el proyecto neorracionalista, pero que yo siento que se conecta con el proyecto de Land de seguir cuestionando lo humano, o sea, seguir pensando como en cómo, digamos, en el inhumanismo de Land, de Reza, perdón, se sigue cuestionando el tema de lo humano. Digamos, se está pensando como el programa de la inteligencia artificial por fuera del humano, digamos, la vista de nosotros por fuera de nosotros, en donde el humano ya no es un soporte, ¿no? Es algo que se necesita como destruir, acabarse, ¿no? El Land es como realmente radical en tanto es como el decaimiento, la putrefacción, el revelamiento de lo maquínico, de lo cibernético, detrás de la piel humana que se sale, se desgarra y muestra los circuitos. Y como en Reza, en cierto punto, bueno, él habla de la putrefacción en sus textos de Ciclonopedia, postlandianos, pero él creo que sigue manteniendo esta cosa, digamos, inhumana,
Y siento que tal vez el proyecto, digamos, está idealizando mucho este proyecto Cyberpunk. Tal vez si vemos como lo que está pasando ahorita mismo, se sigue pensando esto desde otra perspectiva, ¿no? Desde el tema de la inteligencia artificial y lo que están brindando las nuevas tecnologías. No sé qué piensen como respecto a esto Ramiro y Hank. Okay. Que hable primero la cabeza presente en modo físico y luego la flotante contesta. Hay una categoría como de cabezas, las cabezas reales. Talking Heads. Talking Heads. Pues sí, efectivamente el proyecto de LAN, claro, sí apunta efectivamente a lo humano, se acabó, ¿no? Sí creo que el concepto de los 90 no lo siento como un futuro perdido, creo que de hecho está más cercano a lo que LAN apunta, más este concepto de lo humano y más allá, ¿no? Estaba pensando justamente en Cronenberg, ¿no? En Videódromo, estas escenas donde básicamente no es el video nos va a superar, somos video, sino somos una adaptación nos adaptamos al video, ¿no? Se genera nueva carne, ¿sí? Es necesario dejar de ser uno mismo para volverse esta nueva carne, que era también, creo que estaba pensando con la idea de Land, de esta membrana que nos separa, ¿sí? Entonces todas las pulsiones, pues él se pone como por el lado freudiano, dice básicamente todas las pulsiones como que rebotan dentro de nosotros, ¿no? Y ahí está esta membrana deseante que evita que todo esto salga, y el trauma es lo que rompe esa membrana deseante. Y luego Land habla de justamente del cibersexo, y pues lo estiré hacia la pornografía, que pues básicamente mi tema, porque me interesaba mucho ese asunto de cómo efectivamente existe esta membrana pero deja pasar cosas, y cómo se vuelve una nueva relación, ¿sí? No solamente como hay una ruptura y todo se vuelve máquina, ¿no? Sino como establecemos nuevas relaciones como con la máquina, y cómo este deseo meramente sexual de la pornografía se traduce a nosotros. Es como si la máquina nos mostrara esto que es algo casi producido por la máquina, la pornografía, que nos llega por la máquina, pero nosotros establecemos esa relación en medio de esa barrera. Entonces, y pues, ¿qué más noventero que el porno? Y siento que es eso, que hay nuevas relaciones con la manera con la que interpretamos la realidad, ¿sí? Y no siento que efectivamente ese colapso, esa singularidad sea como el fin del humano, sino una reinterpretación. De nuevo, citando a Cronenberg, la nueva carne, ¿no? Entonces sí lo veo más por ese lado que el asunto totalmente apocalíptico. Entonces muchas de las cosas de Land que efectivamente iban hacia todo esto se acabó, y la máquina es la que desea. Siento que esa máquina que desea no está sola, ¿no? Y somos como podemos entender ese deseo. Creo que la máquina no se entiende, ¿sí? En cuanto seres deseantes, ¿sí? Porque la máquina no puede desear sin el concepto de entender lo humano del deseo, ¿no? Y al entendernos hay cierta unión. Todavía no tenemos brazos robóticos, bueno, sí, hay brazos robóticos, pero digamos no es esta ficción cyberpunk totalitaria de básicamente vamos a tener partes mecánicas y así entendemos la máquina, sino que creo que es como una cosa más de pasión hacia la máquina. De nuevo, es que creo que Videódromo es como probablemente entre Videódromo y pues en general Cronenberg y Mosca también son como conceptos, ¿no? Pues 80, 90 muy aceleracionistas hasta cierto punto. Entonces está este momento donde la pantalla del televisor se expande, ¿no? Y la boca sale, y en ese momento el personaje James Woods pesa esa misma pantalla, ¿no? o el televisor está temblando y la persona dentro de la pantalla le pide que la azote, que justamente plantea ese asunto de cómo estamos viendo el deseo y el placer, que me parece como una de las cosas más humanas que tenemos. Eso y el miedo son como las dos cosas como meramente humanas, y cómo se están traduciendo a través de la máquina, pero no sin nosotros. Entonces sí, Land como que estaba siendo un poco como exagerando hasta cierto punto, llevándola, ya no hay humanidad, pero la humanidad creo que es necesaria en todo esto, nos gustó o no. Pues, antes de intervenir con Ramiro, justamente lo que usted dice, como que hay una necesidad como del sujeto humano
fue una crítica que también se le hizo a Land en su época, de Landa, el filósofo mexicano, autodidacta, justamente después de que mostraron Meltdown en Virtual Futures en el 95, pues como él y Stellark, que era otro artista como que también maneja como las inserciones como en su cuerpo, él tiene una tercera oreja en un brazo, los dos le dijeron a Land como, pero venga, como si usted desestratifica de una manera tan violenta, usted no está teniendo en cuenta que va a volver a reestratificarse un orden más duramente, ¿no? Como el movimiento del trabalenguas que hablábamos ahorita de la desterritorialización y la reterritorialización. Y digamos que les votaría en 1000 mesetas justamente, pues bueno, después de Anti-Apo, que ellos plantean como, bueno, hay que hacer este movimiento del cuerpo sin órganos, tal, entonces ellos después en 1000 mesetas dan una advertencia que es como, hay que tener cuidado porque la subjetividad humana tiene que permanecer en algún punto, ¿no? Tiene que permanecer. Y yo no sé si tal vez ese punto como el deseo sea tal vez un punto como para poder mantener como esta cosa del humano, ¿no? Y ahorita que usted menciona el porno también como otro tema para meter como, ahorita las máquinas de inteligencia artificial las están usando para el deepfake, que es digamos insertar, usted debe conocer como las fotos de celebridades en videos porno, cualquiera, ¿no? Que es escalofriante, ¿no? Entonces pues no sé qué quiere decir Ramiro frente a toda esta convergencia. Primero que escuchar a Hank me hizo entender su libro El pornógrafo. Y así que no había entendido bien. Creo que estuvo muy interesante lo que señaló Hank, sobre todo porque habiendo leído su libro muy recomendable, El pornógrafo, ahora creo que sí que entiendo algo más, y es la manera en que él trabaja o trabajó estas ideas de un modo ya más hipersticional. Después podemos hablar de eso, creo que quedó en el aire. Segundo, habría que preguntarse si alguna vez fuimos humanos. El posthumanismo crítico, que es, digamos, una postura a la que yo me acercaría más, incluso yo tengo mis problemas con el camino que está tomando Negal Stani en estos momentos, no termino de digerirlo, quizá porque todavía no terminé de leer Intelligence and Spirit, que es su último mega libro. Sí soy un gran seguidor de su etapa hipersticional, ¿no? Pero bueno, ahí hay un debate, ¿verdad? Me interesa justamente esa pregunta que es la que hace el posthumanismo crítico. Digo, nunca fuimos humanos, alguna vez fuimos humanos, como preguntarse, bueno, pero realmente llegamos a ser modernos también, alguna vez la modernidad fue un proyecto realmente activo, cumplido. Son preguntas interesantes. Que quizás su respuesta más convencional sería nunca del todo, nunca fuimos realmente humanos, lo humano siempre tuvo un resquicio, siempre tuvo una plusvalía, por decirlo así, ¿no? Hay un elemento de lo humano que siempre tiende hacia su excedente, sea, por ejemplo, en los relatos de los chamanes, ¿no? O sea, donde los límites entre lo humano y lo animal, los vampiros, los licántropos, etcétera, siempre está esta fusión de lo humano con lo animal, cuentos como La Bella y la Bestia, por hablar de algo totalmente folk, ¿no? Lo humano nunca estuvo definido de un modo estanco, cerrado, ¿no? Hay aparatos ideológicos que quieren presentarlo así, la literatura es uno de ellos, ¿no? Estoy leyendo justo ahora el libro que tradujo Anagrama de la Nobel de 2018, esta escritora polaca que me cuesta mucho recordar su nombre, disculpen, pero justamente se ve bastante claro como un trasfondo muy humanista en su obra, y de alguna manera eso siempre me hizo pensar que son esos escritores cabalmente humanistas los que logran circular más. Es lo que pasa con Lovecraft. Lovecraft era un tipo esencialmente inhumanista, antihumanista, ¿verdad? Y su literatura justamente no entra del todo a resonar con estos circuitos o estos aparatos ideológicos, lo que Land, volviendo a Land, llamaría el sistema de seguridad humana, ¿verdad? Esta política activa que intenta presentar lo humano, ¿no? Yo creo que Land simplemente... de hecho, voy a contar una anécdota. Yo intenté preguntarle casi todas estas cosas a Nick Land y nunca logré que me contestara nada.
porque bueno, él como que sostiene que toda esta filosofía de Lewis, guattariana, etcétera, es parte de quién fue él hace muchos años, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar que él responda, no tiene nada que ver con lo que a nosotros nos puede importar, pero sí me resulta interesante plantear de algún modo el núcleo, digamos, de lo que vislumbró o pensó Land. Y creo que ese núcleo consiste en lo que decía hace un rato: ciertos procesos son inevitables, bueno, quizá exacerbándolos, acelerándolos, podemos hacer un nuevo tipo de política aceleracionista, por decirlo así. Entonces, cuando hablaban de Land como antihumanista, creo que es el efecto de esa idea de justamente de acelerar estos procesos que terminan por no liquidar lo humano, porque, insisto, nunca fuimos humanos, lo humano nunca fue algo dado. Ese es el problema con el transhumanismo. Muchas veces se pareciera que el transhumanismo intenta presentar la superación de lo humano, ¿verdad? Entonces toman de algún modo lo humano como algo dado que se puede superar. Pero un posthumanismo crítico diría que nunca hubo tal cosa como lo humano dado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, acelerando o exacerbando esa idea, es que llegamos a esa posthumanidad de Land, que no es otra cosa que el devenir mismo. Ya lo decía Michel Foucault, si vamos al final de Las palabras y las cosas, ahí decía esa célebre frase de, bueno, lo humano va a perderse como otro de los tantos pliegues de la cultura que lo produjo. No me parece en ese sentido que Land esté planteando una visión necesariamente apocalíptica. Me parece que hay otra cosa en acción, y es algo que podemos ver en Ballard, en J.G. Ballard, ¿verdad? Esas primeras novelas de Ballard donde los sujetos responden a las catástrofes con indiferencia o intentando ir incluso más allá hacia la catástrofe y no huir de la catástrofe y reconstruir un mundo anterior. Yo creo que eso es algo muy landiano. Land y sus precursores, jugando con aquella frase de Borges. Hay que leer a Ballard una y otra vez, ¿no? Pero en Ballard está esa idea, no ir hacia atrás de la catástrofe, no de ser Robinson Crusoe tratando de reconstruir el orden del mundo anterior en la isla, sino ir justamente en la dirección en la que todo colapsó. Yo creo que ese es el espíritu de Land, y no necesariamente es apocalíptico porque se plantea por fuera de la pérdida de lo humano. Para Land lo humano nunca fue perdido porque nunca estuvo ahí. Al menos esa es mi lectura, ¿verdad? O sea, y cuando intenté preguntárselo no me contestó, pero es irrelevante. Yo le preguntaba porque estaba enloquecido traduciéndolo y me pareció que, dada la oportunidad, porque mi editor lo había contactado, se prestaba para hacer esa pregunta. Pero bueno, es meramente anecdótico. Yo creo que cerrando un poco todo esto, esa es la idea. No lo veo a Land como un pensador apocalíptico en ese sentido. Quizás sí, Colapso pueda pensarse como ciencia ficción post-apocalíptica, pero en un sentido genérico, laxo. De algún modo, después del Colapso, Land empieza a escribir ya en la línea mucho más supersticional, que originalmente había escuchado esa pregunta y me parece muy interesante retomarla, porque gracias a todo esto que dijo Hank, que coloca de algún modo su libro, El pornógrafo, en esta línea, yo me estaba preguntando últimamente qué tanto había en Latinoamérica en términos hipersticionales y no sé qué hay, honestamente. Me fallan esas lecturas, o efectivamente quizá no haya gran cosa. Habría que pensarlo, usar esos métodos, esos procedimientos, incluso convertidos en estrategias retóricas a la hora de crear una nueva literatura que de algún modo se mantenga en una posición crítica a esos aparatos ideológicos de la creación de lo humano y que producen este sujeto que, queramos o no, ya está en crisis, porque nos guste o no nos guste el aceleracionismo, estemos del lado de unos o de otros. Por ejemplo, la crítica que hace Bifo Berardi en el compilado de aceleracionismo que le toca a Janera es muy atendible, pero estemos en el lado que estemos, una especie de política de izquierda, progresista o lo que fuese, hay ciertos elementos que se nos están arriba, como el cambio climático, ¿no? La crisis ambiental. Ya el capitalismo, si tiene que colapsar, colapse por ese lado, porque su pretensión extractivista ocasionó
una crisis global que incidirá en determinadas producciones, combustibles fósiles, fuese. Entonces el capitalismo en ese sentido puede contener su ya, salida. Quiero decir que esto no es necesariamente una postura que sea mía, ni que esté citando la postura de alguien más, pero me parece que es una reflexión inevitable, ¿ya? En el sentido de que todo eso está por sobre nosotros. Tengamos la inclinación o la ideología política o lo que sea que tengamos, los días de cierto capitalismo extractivista, de cierta modernidad amparada por la abundancia de combustibles fósiles, en mayor o a corto o largo o mediano plazo, eso tiene los días contados. Entonces es inevitable volver a traer a colación estas ideas del futuro y todo eso. Entonces, me parece que esa pregunta simplemente está en la vuelta. Tenemos que pensarlo también desde la producción de un sujeto, desde la producción de una literatura que responda a ese sujeto, y lo hipersticional, ese modo que la CCRU creó o definió o caracterizó en los 90, me parece que nos está en este momento aportando un gran camino a explorar. Así como hay un weird, una literatura de horror weird o slipstream o lo que sea latinoamericana, de la que Hank claramente forma parte a través de lo que hace en la editorial Vestigio en términos de visibilizar esta literatura, como por ejemplo también El Gusano de Luis Carlos Barragán, o por supuesto la obra de algunos precursores chilenos como Álvaro Lizama o Jorge Balaric. Todo eso, así como existe ese weird, esa literatura de lo extraño, inquietante, propiamente latinoamericana, quizás deberíamos ponernos a pensar también en hasta qué punto puede existir una literatura hipersticional latinoamericana, ¿no? Quizás lo que dijo Hank, habría que pensarlo, ciertamente me dio mucho para pensar su participación, nos puede acelerar un poco la reflexión, pero creo que es una de las cosas que deberíamos ponernos a pensar en términos de lo hipersticional y todas estas estrategias de producción cultural. Okay. Y esto es lo que ha dicho la cabeza flotante. Voy a seguir haciendo ese chiste hasta que alguien me pare. Bueno, justamente con el lado de pensar a Land desde el contacto con lo humano, y justamente que mencionó a Lovecraft, hay un ensayo justamente de Nick Land donde habla de por qué las criaturas Lovecraftianas, ¿no? Por qué estos seres nos incomodan tanto, ¿no? Como por qué generan ese horror. Y es bien interesante porque está hablando de estas criaturas que no son realmente humanas, que se alejan salvajemente de lo humano, que son no posibles de entender desde la perspectiva del humano, ¿no? Entonces se acerca, yo creo, de nuevo al concepto de, bueno, esto hay que entenderlo también desde el humano, como también este apocalipsis, este colapso también tiene la necesidad del humano. Y él básicamente decía, estas criaturas estos seres no resultan tan incómodos hasta cierto punto porque están muy separados de nuestro árbol filogenético, del árbol filogenético humano, ¿no? Y ese concepto de pensar lo desconocido a través del humano me parece que tiene cierto, la humanidad se necesita. Creo que sí, efectivamente en un punto pudo haberse separado tal vez y plantear más ese colapso, pero creo que sí tiene muy en cuenta el lado del humano. Bueno, sobre la hiperstición yo creo que sobre eso vamos a dar un montón de vueltas, es un tema para semanas. Yo quería ver, pues, quería hablar un poquito más también medio anecdótico tal vez, pues no sé si precisamente el momento donde llegué como al concepto de hiperstición y aquí cómo funcionaba. Un escritor de cómics que se llama Grant Morrison, del que siempre hablaré toda la vida, y básicamente él considera que sus cómics no son solamente cómics, sino pues son más allá que cómics, son conjuros que alteran el tejido de la realidad. Básicamente la existencia de estos textos él los plantea para alterar la realidad. Son sigilos, él los plantea como sigilos mágicos para eso. Y justamente planteó antes del cambio de siglo una trilogía del hipersigilo que básicamente para él alteraba el universo antes del milenio, que es The Invisibles, Flex Mental y The Field. Entonces para él básicamente esta es la idea de que estos textos
no solamente hablan de estos cambios en la realidad, de esta construcción del universo, de los universos, sino que también lo alteran, que es un poco ese acercamiento. Justamente Morrison, y ya tengo que hablar justamente de esto, consideraba como que esta relación no va solamente de los textos alterando la realidad, sino también de la posibilidad, es un juego doble, ¿no? De nuevo la pantalla de Cronenberg, es un juego doble que también permite la alteración de las personas al texto. Cuando había sacado el comienzo de Invisibles hace mucho tiempo, DC le dijo, pues lo vamos a cancelar porque pues no, o sea, su cómic es particularmente extraño y pues no tiene gente. Él en ese momento era una etapa pre-internet, entonces escribió en las columnas editoriales y básicamente propuso propuso una masturbatón, ¿sí? Dijo básicamente cuando él tiene una pelea por Alan Moore porque son magos de diferentes países, creencias, ¿no? Entonces tiene una pelea casada bien compleja. Morrison es más del asunto del caos, y él dijo como, bueno, básicamente a todos mis lectores voy a crear una especie de sigilo, una especie de mantra, ¿no? Para que ustedes lo reciten, para que a esta hora específicamente, este día, todos los lectores de Invisibles que quieran que el libro continúe, que DC no lo cancele, se masturben al mismo tiempo y recitando este mantra para alterar la realidad y que no se cancele. Y de Invisibles no lo cancelaron, así que bueno. Entonces pues es interesante ese asunto, esa conexión, ¿no? Entre el texto y la capacidad de alterar, ¿no? Y de ser alterado, y como este concepto de magia por medio del lenguaje, que es, bueno, es un concepto que ha estado siempre como el lenguaje como medio y otras partes del asunto mágico. Entonces ahí estaba como el asunto de la hiperstición, como me encontré con ese término cuando lo vi en Land, es como, ok, Morrison estaba ahí, sí, porque para mí Morrison está particularmente casi todo, pero en muchas cosas. Entonces, bueno, ese era el punto. Entonces también era hablar un poquito como de la hiperstición, cómo lo ven, ¿no? Y cómo eso está alterando, ¿no? El tejido de la realidad. Probablemente sí. Pues yo justamente quería como aterrizar, digamos, lo que dijo Ramiro ahorita de pensar una hiperstición a través de Latinoamérica. Y me parece pues muy curioso que pues hay un movimiento que esté tomando este motivo de la hiperstición y el weird fiction, ¿no? Que se esté concentrando específicamente como en ciertos países, y digamos que en Colombia se está comenzando como a ver esta mezcla como entre el horror innombrable, ¿no? De lo Lovecraftiano, con este tipo de teoría ficción, ¿no? Como de generar como nuevos umbrales de la realidad a partir de la ficción, que prácticamente es como lo que propone la hiperstición. Y yo pensaba, pues digamos, eso es una crítica que le hice a Land hace poco, y es como ver a Colombia como un país en donde se concentra. Eso es una pregunta que le haría específicamente a usted, Hank, ¿no? Si usted piensa esto como donde se concentra la hiperstición y por eso se está dando como esta representación ficcional. Digamos, yo pienso que, digamos, en el contexto colombiano, digamos específicamente todo el contexto violento, yo sé que es un tema cliché, pero pues bueno, es nuestra realidad, ¿no? Pero digamos que si uno lo ve desde esa perspectiva hipersticional, uno puede ver cosas muy interesantes, digamos, cómo justamente a través del narcocapital se acelera la economía colombiana, digamos, por fuera del Estado, ¿no? El Estado es como lo que podría decirse como la defensa de seguridad humana de Land, que impide como que haya un avance de la tecnología y de los desarrollos de Colombia, y a través del narcocapital como que hay un momento, digamos, en donde hay como una especie de acumulación y de flujos, ¿no? Que uno no sabe para dónde van, pero eventualmente como que eso llega y aterriza como en la muerte, en esos portales justamente de los horrores innombrables, ¿no? Y digamos que también se puede hablar como de una transposición del concepto del avatar gótico, que digamos que el concepto de avatar gótico es que en tanto hay una aceleración del capital, hay unos remanentes que son las máquinas de tortura y digamos que la barbarie que permanece desde atrás, ¿no? A pesar de la aceleración. Es el avatar gótico,
y el avatar gótico es en contra lo cual van los cibergóticos, los K-gots, ¿no? Como los que quieren responder como a esos horrores que no se desprenden de la realidad, como ellos responden como, no, hagamos como una contraparte a eso, ¿no? Dentro de toda la ficción que arma el Centro de Investigación Cibernética. Entonces yo pensaba como en esa relación, ¿no? Digamos, de cómo justamente esto de lo gótico aparece de una manera muy concreta y además hasta aparece la brujería, como ya varios sabemos, como que los paramilitares usaban brujería en muchos casos. Se pintaban las uñas negras para que, digamos, los entes que invocaban a través de la santería lo reconocieran en el campo de batalla. Y digamos como a partir de todo esto pueden aparecer una especie de proto-cibergots o proto-K-gots que responden y hacen un montón de cosas hipersticionales, como, no sé, se me ocurre como la obra de Carlos Mayolo, ¿no? Digamos, de toda esta cosa neogótica que él representa en el cine, digamos, esta cosa de los caníbales en carne de tu carne, digamos que justamente donde en la época en que más se recrudece como el narcotráfico y la guerra de la guerrilla contra el Estado y toda esta vuelta, y también como hay un montón de artistas que responden y comienzan a hacer como estas representaciones góticas del hueso. Hay un artista que se llama Juan Manuel Echeverry que usa, es muy conocido porque él tiene una obra que se llama El Corte de Florero, corte de guerra durante la época de violencia, y él coge los huesos humanos y los rearregla como si fuesen flores, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de esto entonces se llega al momento actual de la ficción donde tú estás ubicado, digamos, con el pornógrafo y Luis Carlos Barragán con, no sé si diga el nombre bien, pero con lo del gusano, ¿no? ¿Cómo entonces creen que tal vez haya una relación como en este horror hipersticional que tal vez sí se puede ubicar en la realidad nacional? Y con lo que está pasando ahorita, como esta respuesta a ese horror que tal vez no teníamos conscientes de traer como estas concepciones que trae el AND, estas herramientas conceptuales que trae el AND, cómo se puede traer a una cosa concreta, ¿no? No sé si se pueda pensar de esa forma, ¿no? Como que haya una respuesta, una cosa ahí como tal vez inconsciente en este momento, una cosa responde a otra, no sé. Listo. Qué interesante. Cuando yo estuve hace poco, relativamente poco en Bogotá, y sí, esta idea me pareció increíble lo que escuchamos recién, ¿no? Esta idea es un país acelerado, no soy yo aceleracionista, pero al menos en comparación con Uruguay, yo creo que Uruguay, país en el que viví mis 40 y tantos meses, años de vida, es un país del freno y del retardo, de algún modo, ¿no? Tiene que ver un poco con lo limitado del flujo de circulación del capital en Uruguay. En cambio, todo este tema del narcocapital es impresionante cómo acelera determinadas pautas culturales. Insisto, no tengo más que una impresión de esto, pero me fascina haber escuchado esto, porque es como una especie de confirmación de cosas que venía pensando, que quizás son bastante más claras de lo que yo suponía, y hay sin duda ahí una pista a seguir, distintas maneras en que todo esto se vincula en un circuito de alcance más grande, porque pensemos que una de las cosas que también estaba pasando, al menos en la literatura, pero insisto con la literatura porque en última instancia es mi campo más inmediato, cómo empiezan a conectarse los distintos circuitos, ¿verdad? O sea, el circuito de circulación de textos argentino con el uruguayo, con el chileno, ¿no? Y empiezan a conectarse estas áreas y a aparecer de algún modo epifenomenal, si se quiere, determinadas configuraciones que son estas las del nuevo weird o incluso de la nueva hiperstición, por decirlo así, la hiperstición latinoamericana. Pero bueno, insisto, yo no puedo presumir de tener una teoría de esto desarrollada, tengo apenas intuiciones que no están del todo trabajadas, ni sé cuándo estarán, tendré que dedicarme, espero poder hacerlo, pero dedicarme a pensarlo. Pero sí veo eso a un nivel intuitivo, por ejemplo, como acabamos de escuchar a Hank. Me parece fascinante el tema. Me gustaría poder tener algo más sólido para contribuir o para compartir con ustedes, pero si les sirve de algo, mi entusiasmo está ahí. Me parece fascinante
este asunto, ¿no? Pensemos igual en todos estos sistemas hipersticionales, ¿no? La atribución de agencia inhumana a procesos, ¿no? Que es una de las claves, la creación de subentidades como estos góticos K que viven en las catacumbas y toda esta historia. Bueno, todo eso es muy, muy interesante. En algunos casos es fácil verlo como algo fechado, ¿no? Como algo que quizá no está del todo, quizá envejeció un poco mal, pero en realidad se le puede dar, me parece, otra vuelta a todo esto y ponernos a pensar en esta línea. Insisto, no, me gustaría poder tener algo más sólido que compartir, pero me parece fascinante este tema. Creo que es algo que está pasando ahora, en última instancia, y es algo en lo que nos podemos enganchar y algo con lo que podemos colaborar, acelerando estos circuitos. Yo estuve más o menos pensando en estas líneas hace no tanto y escribí un librito que va a salir pronto publicado acá en Montevideo, que utiliza un poco procedimientos hipersticionales para analizar un disco muy importante de la música popular uruguaya, que es de Alfredo Zitarrosa, quizá quizá lo hayan oído nombrar, en Uruguay es muy importante, es un gran músico de lo que podríamos llamar la canción comprometida de los 70s, y es un músico que siempre ha sido analizado, siempre ha sido leído desde esa idea. Y escribí este libro, que está por salir, justo está en este momento en procesos editoriales, y es la apuesta de ciertos procedimientos hipersticionales tomados directamente de Ciclonopedia en la lectura de este disco. ¿Y por qué este disco? Porque hay algo en la identidad, en la producción de la identidad nacional, bueno, uruguaya, pero podemos generalizar, que hace que todas estas cosas como la nación, lo uruguayo, lo colombiano, ¿verdad?, sean entidades en última instancia intersticionales, ¿no? Podemos tomarlos como eso, podemos pensarlos de ese lado y aplicar toda esta batería de procedimientos que están todos en última instancia en Ciclonopedia. Pensemos en Ciclonopedia como un manual de procedimientos supersticionales y ver qué pasa, ¿no? O sea, no contentarnos con esta idea de que vivimos en épocas post-nacionales o lo que fuese, sino volver a iterar este circuito, retroalimentar la producción de lo nacional con todas estas ideas, y creo que ahí también podría salir algo muy, muy interesante. A ver, estoy desvariando, improvisando en el aire, pero me parece que, insisto, que hay algo muy, muy lindo, muy interesante para trabajar. Me gustaría estar más empapado de lo que está pasando en Colombia. Tengo mis amigos de Vestigio que me transmiten lo que decir, por citar a Charly García, que les gusta mucho a ellos, nunca supe por qué, pero bueno, no sé, y me encantaría estar un poco más empapado de lo que está pasando ahí, pero bueno, si les sirve de algo, acá en Uruguay no está pasando nada, así que esperemos que pase. En Argentina, justamente, y cierro con esto, es un pasmo, un asombro. En Argentina, no sé cuántos años lleva Caja Negra, ¿verdad? Una de las editoriales de referencia más importantes, centrales, diría yo. Y no sé hasta qué punto se ha logrado fomentar, no es la palabra, pero generar un pensamiento en esa línea argentino. Creo que la crítica argentina está en otro lado, y eso me llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué nadie retomó el tipo de lectura de, no sé, de Simon Reynolds, de Mark Fisher, o quizá esté de un modo un poco invisible, que habría que visibilizar un poco más? No sé cómo es el caso de Colombia, pero me parece, y con esto cierro, que de a poco están apareciendo, por mera emergencia, proceso, están apareciendo los canales que conectan estos países nuestros. Y si antes no aparecía espontáneamente en cada uno de nuestros países este tipo de pensamiento, ahora en la interconexión sí están apareciendo. Que quizá la creación de un circuito de mayor alcance en términos del pensamiento y la literatura latinoamericana es lo que termina por lograr que este tipo de ideas aparezca. Y eso en sí me parece que es un pensamiento bastante hipersticional, así que termino rizando el rizo, looping the loop, por decirlo así. Eso, muchas gracias por hacerme pensar estas cosas que tanto nos interesan a todos, y
Y si esto fuera una transmisión de algún planeta de los monstruos, como decía Bolaño, espero poder tener futuras entregas que compartir con ustedes. Listo, justamente sobre ese asunto, ya medio cerrando, porque estamos casi cerrando, y con dos cosas para cerrar. Yo creo que, no, diría que en Colombia los muertos son usados como combustible. Y creo que ese ciclo efectivamente hace que pase, pues, justamente lo que estoy diciendo, que se estaba utilizando esta potencia, ¿no? para moverse en términos que pueden ser considerados mágicos, que pueden ser considerados de lenguaje, que efectivamente eso ha movido a Colombia, y efectivamente la idea del narcocapitalismo, que es lo que ha movido como muchas cosas en Colombia, está basada en ese combustible. Creo que muchas de las labores de los artistas es intentar como reapropiarse de esos muertos y de esa violencia, no solamente de esa violencia, sino del concepto de violencia. Y creo que es bien complejo como escritor, digamos, de horror colombiano, que es justamente que estaba diciendo esta mañana, es muy difícil ser escritor de horror colombiano, porque Colombia ya lo hizo. Sí, es este capítulo de South Park donde Borders quería hacer cosas y el asistente le decía, no, pero es que Los Simpsons ya lo hizo. ¿Sí? Y creo que como escritor de horror pasa eso, o sea, como tal, no, Colombia me ganó. No sé si no es, pues depende del autor de horror, de qué tipo de violencia quiere apropiarse. Digamos, Mariana Enríquez claramente en Argentina se quiere apropiar de un tipo de horror social. Me interesa hasta cierto punto, no es apropiarme como del horror social de Colombia, porque de nuevo ya me ganó. No, es intentar entender el horror desde otro lado y decir que, ok, puedo contar el horror, como también se puede, o sea, esto es mío también, ¿no? Y intentar entenderlo en otras manifestaciones, ¿no? Aparte de la que ellos nos han dado, porque de nuevo soy Borders haciendo esto, ¿no? Intentando salir de esto, intentando decir como, oiga, hay otras maneras de hacerlo y hay otras maneras de entenderlo en Colombia, y otras maneras porque las otras ya no superaron. Es un poco eso del trabajo de ser escritor de horror, que es bien complejo cuando uno lo piensa así. Me pone un poco triste pensándolo así, pero sí, es ese asunto. Bueno, ya estamos cerrando. Una cosa que me mandaron en pie de página muy importante, y justamente estamos haciendo como un proceso medio croplandiano, porque hablamos un montón de la hiperstición, pero no nos lanzamos, pues fuera de mi divagación sobre la masturbatón de Grant Morrison, sobre el hecho de que es justamente esta hiperstición. Entonces le pediría a los dos, como por tiempo, de una manera poco concreta, pero esta definición de los dos de hiperstición. Pues de lo que yo sé de hiperstición, pues es esto, como que viene como una ficción del futuro, digamos, es una cosa que justamente va más allá de nosotros, y digamos que ya cuando Land se mete con lo ocultural, o digamos esta mezcla del ocultismo con su teoría, es como esta cosa que generan como los antiguos, ¿no? También los antiguos aparecen en Lovecraft, si no estoy mal. Digamos que ellos invocan estas fuerzas de las cuales uno no tiene control, y aterrizan en la realidad, como ¡pum! O sea, llega y hace como el crash, o sea, como ustedes creen que estaban a salvo de esto, pues no, miren, como acá está, ¿no? Usualmente son como realidades terribles, ¿no? O digamos, pues en el caso del Cybernetic Research Unit, del Cybernetic Culture Research Unit, es como cuando uno sabe que uno tiene como un gemelo, el CCE, ¿no? Siempre hay un gemelo como en otro portal demónico, y ese gemelo se va a presentar, sí o sí, o sea, como que es el destino de uno, ¿no? Está proyectado desde el futuro y aterriza, ¿no? Es algo así, como es la ficción que llega y intempestivamente como que genera otros portales en la realidad. Pues lo veo así. La definición de hiperstición en una primera instancia son las ficciones que por su propio mecanismo se convierten en realidad. O sea, las profecías autocumplidas, por decirlo de alguna manera. Como tal, son parte de la historia de la cultura.
¿no? Podemos llamarlas de muchas maneras. El tema de llamarlas hiperstición, en lugar de verdad alternativa o posverdad, o como queramos llamarlo, lo específico de la hiperstición es cuando se asocia a una serie de procedimientos. Por ejemplo, la multiplicidad de sujetos productores de saber, y eso nos conecta con la teoría ficción. Ahí en Ciclonopedia, en Garistanis, en Venta a Parsani, ¿no? De modo que Land tiene a Baker, tiene una constelación de Sarkon, tiene una constelación de personajes creadores de teoría. Entonces, ese es un procedimiento. O sea, crear filosofía que se haga cargo de la idea de que, como decía Borges, la filosofía también es una rama de la literatura fantástica. Entonces, hacerse cargo de esa idea y ponerla a circular ficciones de la teoría, ficciones de la filosofía, es un procedimiento hipersticional. Eventualmente, piensen en Tlön, en el cuento de Borges, Tlön Uqbar, o en la película In the Mouth of Madness de Carpenter, donde tenemos a este escritor de terror que se llama Sutter Kane, que escribe sus novelas muy lovecraftianas y tiene tanto éxito que la gente empieza a leerlas como si eso fuera la realidad y pronto se convierten en la realidad, porque todo el mundo las toma por lo real y por lo tanto son lo real. Ese es el pensamiento hipersticional. Eso es la hiperstición en última instancia y, como les decía, el énfasis al llamarlo hiperstición serían estos procedimientos, como por ejemplo también la toma de agencias, todo aquello que parezcan procesos naturales, por decirlo así, autoemergentes, generados, los podemos asignar a una agencia no humana, ¿verdad? Los grandes antiguos, por ejemplo. Esa sería la especificidad. Es difícil de definir en última instancia, pero se puede uno quedar con esa idea. Cuando se borra esta frontera entre ficción y realidad y las ficciones de algún modo se vuelven la realidad. Bueno, esta era una pregunta, entonces tenemos tiempo para otra más y ya acabamos. ¿Alguien? No veo bien. Sí, ahí. Creo que te toca venir acá para que Ramiro... ¿Es para Ramiro, para Hank, para todos? Listo, dila entonces y yo la transmito. En este tema del aceleracionismo, cuando plantearon la dualidad de máquina, humano, y tú llegas como al tema del deseo, quería preguntarles sobre el lugar que ustedes le dan a la reproducción como algo humano, y no sé qué acercamientos han tenido, pues algunas clases desde el xenofeminismo que hablan como del antinaturalismo y el tecnomaterialismo, pero dentro de sus obras, como cuál es el lugar de la reproducción. ¿Escuchaste, Ramiro? No, pues no sabía de pronto por lo que estaba ahí. Básicamente nos preguntaba ella cuál era el lugar, o les preguntaba a ustedes cuál era el lugar de la reproducción en este pensamiento aceleracionista desde el punto de vista del deseo y la relación con las máquinas, quizás. Básicamente ese es como el resumen general. Ok, pensando de nuevo en el papel del humano, sí considero que, ahora, dependiendo del punto desde donde lo tome, está por un lado como la total erradicación del humano, como efectivamente empieza el proceso de manufactura, que es precisamente el capitalismo. Yo considero que es más un proceso de lo que viene después del humano, como ver una nueva versión del humano, ¿no? El concepto de por qué los padres le temen a sus hijos es porque sienten que los van a reemplazar. Entonces, efectivamente, ese concepto de evolución a través de la reproducción, ¿no? Que también es un término muy del X-Men de Morrison y de los X-Men en general, pensándolo en este concepto de la evolución a partir del miedo a lo que producimos. Entonces, como lo que producimos nos genera cierto miedo de que es más que nosotros, ¿no? O es mejor que nosotros, y así se mueve más que el concepto de manufactura. Es como pensar lo posthumano así. Pues yo pienso mucho como, creo que tal vez tú te refieres como a, sé que Luciana Parisi, ella salió, pues fue una integrante del Cybernetics Culture and Research Unit,
y ella tiene un libro, aún no lo he leído, pero digamos que básicamente se enfoca como en esta cosa de lo inorgánico y la clonación, digamos, cómo se puede intentar minar lo humano, digamos, minar los sistemas de reproducción humanos a través de esta concreción de lo inorgánico en su libro de Abstract Sex. Sé que ella trata eso y ella es la que más ha concretado como este pensamiento landiano en términos de la reproducción. Y bueno, y también pues está el ensayo de Machinic Desire del deseo maquínico, en que explícitamente pues las primeras líneas pegan como un puño de metal como en la cara de uno, como que es como que están haciendo pruebas para probar cuál de los replicantes de Blade Runner, de estos androides que se camuflan entre los humanos, cuál de estos es humano. Y entonces a uno le preguntan, le están interrogando y dice, ¿qué piensas de tu madre? Y el replicante dice, yo te diré algo sobre mi madre, y como que los destruye a todos estos manes de los militares que los están interrogando, y al final dice como esta es la ciberrevolución y es la muerte artificial que viene del futuro, que no es orgánica. O sea, los replicantes no necesitan de un sistema de reproducción orgánico, son clonados, son, digamos, producidos desde otro lado, toman la forma humana, pero digamos que no tienen esta origen orgánico. Una cosa interesante para contestar la pregunta, o para pensar en esta pregunta, justamente es esa distinción entre replicación y reproducción. En Amy Ireland, que es una de las integrantes del colectivo Laboria Cubonics, en su texto Black Circuit, Circuito Negro, está un poco planteada a través de Sadie Plant y de muchas teóricas del ciberfeminismo de los 90s, que sigue los días. Pero bueno, esa distinción entre la reproducción, que de algún modo es sancionada simbólicamente por el patriarcado, ¿verdad? O sea, la idea de que esa reproducción paterna, esa línea patrilineal, esa sanción simbólica de hombre dueño de la mujer como instancia repetidora de esa línea de lo patrilineal, eso es lo que en el contexto de la cultura patriarcal sería la reproducción. Contra eso está la replicación, los replicantes están en otra parte, ¿no? Y en este texto de Amy Ireland, la idea de lo femenino como aliado con esa instancia replicante aparece muy clara. Entonces ella analiza, Amy Ireland, analiza cómo muchas veces la cultura pop representa a las inteligencias artificiales como femeninas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la película Ex Machina, y a partir de ahí está toda esta idea, bueno, mismo en Blade Runner, ¿no? O sea, este orden aparte del sistema de reproducción humano, que son los replicantes, que bueno, son cibernéticos, digamos, pero también tienen un componente orgánico, solo que no aparecen sancionados por este esquema de validación de la reproducción, ¿no? Entonces me parece que hay algo interesante en el sentido de que este lado ciberfeminista, hipersticional, que de algún modo el xenofeminismo es la apuesta al servicio del feminismo de ciertas ideas aceleracionistas, hipersticionales, realistas especulativas, digamos. Entonces, ¿cómo desembocan un poco en esta distinción? Que, bueno, en realidad ahora la editorial Holobionte acaba de publicar una antología ciberfeminista que tiene este texto de Amy Ireland, que justo tuve el honor de traducirlo, y bueno, supongo que llegará pronto a Colombia, y les recomiendo que lean todo el libro. Pero bueno, en ese texto, igual se puede, los que puedan leer en inglés lo bajan de internet porque está en todas partes, lo pueden leer en todas partes. El que se llama Black Circuit, y parte un poco justamente de esa distinción entre reproducción y replicación, que me parece súper interesante para este tema. Bueno, de nuevo entonces muchas gracias a Ramiro por habernos acompañado hoy desde Uruguay, y a Hank y a Federico también por participar. Ahorita viene la intervención de Fauces, y luego más música y más arte y más libros, obviamente. Un momento, ¿alguien va a intervenir? ¿Qué pasa? Es que habíamos hablado un poco sobre de no dejar pasar la oportunidad para
comentarles pues que todo esto se hace como con las uñas y sin nada de tiempo, y en el poco tiempo marginal que nos queda cada uno de los que hemos participado acá. Y pues lo que buscamos hacer con esto es como tejer o establecer una suerte de vínculos, no entre individuos, sino entre intereses, diría yo, de tal manera que, digamos, no se puede perder el espacio para invitarlos a ustedes para estar pendientes de lo que hacemos. Si les interesa el tema, estamos planeando precisamente diferentes actividades acerca de lecturas mucho más amplias, acerca de realismo especulativo, aceleracionismo, charlas sobre autores, etcétera, para que nos convoque y nos ponga juntos y nos ponga enfrente de otros para establecer, qué sé yo, comunidades de amor, de odio, de aversión, etcétera, a propósito de nuestros intereses. Entonces, para... Sí, y simplemente ya la última cosita muy chiquitita. Bueno, quería agradecerle absolutamente tanto a ustedes que están ahí presentes, como todas las personas que han estado acá hablando de videojuegos, pero también de literatura, pero también de filosofía, pero también de música. Y simplemente quería decir algo muy pequeño, y es que no es coincidencia que haya tantas artes distintas coincidiendo en un mismo punto de interés. Creo que todo esto también está dirigido hacia... Primero, me parece sorprendente que haya tanta gente. Es decir, me parece sumamente sorprendente, y eso de cierta manera me refiere a que hay un interés por este tipo de temas, conceptos, ideas, artes, propuestas, y que gran parte, y estoy pensando en muchas de las cosas que decía, por ejemplo, Mark Fisher, tenía que ver con, bueno, y mismo Bifo Berardi también hablaba sobre la noción de comunidad. Y quisiera también aprovechar este espacio, antes de que pongan música y nos pongamos a rumbear, para decir que, primero, muchas gracias porque uno se siente en comunidad acá, pero segundo, que este espacio no se convierta como fue un lugar lindo y ya, sino que se convierta en un espacio de comunidad de verdad. Tenemos música y videojuegos y literatura y cine y arte y un montón de cosas como un punto de encuentro. Entonces, dado que, volviendo a Bifo Berardi, tenemos que utilizar también la tecnología para nuestro mismo propósito, entonces estamos, por ejemplo, yo formo parte de Ediciones Vestigio, que estamos aquí vendiendo libros, pero que estamos muy interesados en el tema, en donde está Hank, Ramiro, etc. Pero también está el grupo Otros Presentes, también tiene sus redes sociales, sí, Otros Presentes, no me equivoqué en ninguna palabra, que también tiene sus redes sociales y tiene sus formas de atarnos y convertirnos en comunidad. Es decir, este pequeño plus simplemente era para decir, formemos comunidad, ya que estamos acá, aprovechemos estos espacios y hagámoslo. Tenemos intereses en común y nos estamos dando cuenta de eso. Aprovechemos estos espacios para escuchar música y bailar, y no decir estudias o trabajas, sino decir qué opinas del aceleracionismo y cosas de esas. Entonces, nada, era simplemente para eso. Sigan y tenemos comunidad con esto, de verdad. Y gracias a ustedes.